Bienvenidos. Vamos a resolver en esta ocasión un ejercicio 4 relacionado a la potencia eléctrica. En este problema nos dicen que una secadora de cabello está diseñada para 1.2 por 10 a la 3 watts. Esa es la potencia que desarrolla la potencia que consume esta secadora de cabello. Y también para trabajar con 110 volts. Nos preguntan primero, ¿cuál es su resistencia? En el inciso A. Y en el inciso B nos dicen, compara su potencia con la que desarrollaría si se conectara a un enchufe de 220 y su resistencia permanece igual, permanece la misma. Entonces, para un inciso A, los datos que me proporcionan es la potencia que consume o la potencia que desarrolla esta secadora de cabello es de 1.2 por 10 a la 3 watts. Y también me proporcionan el voltaje a donde se conecta esta secadora, que son 110 volts. Lo que me piden que determine en este inciso A es la resistencia de la secadora. Conocemos una fórmula para la potencia que dice que la potencia es igual al voltaje por la intensidad de corriente. Conozco la potencia y conozco el voltaje, ¿verdad? La potencia son estos 1200 watts, o sea, 1.2 por 10 a la 3 watts, pues, o 1.2 kilowatts, si quieren llamarle. Y conozco también el voltaje, que son 110 volts. Pero no conozco la corriente y ni siquiera me piden que la determine, me piden que calcule la resistencia, no la corriente. ¿Qué puedo hacer? Pues recuerden que por ley de Ohm, la corriente es igual a voltaje entre resistencia. Entonces, puedo sustituir esto que es corriente, lo puedo sustituir en esta fórmula. Y entonces me va a quedar que la potencia es igual al voltaje por la corriente, pero la corriente es voltaje entre resistencia. Y entonces me queda una fórmula que dice que la potencia es voltaje por voltaje, o sea, voltaje al cuadrado entre resistencia. Y ahora sí, de esta fórmula conozco la potencia, conozco el voltaje y puedo calcular la resistencia, que es lo que me piden en el primer inciso. Lo primero que me piden. Entonces, vamos a hacerlo. Voy a despejar resistencia de esa fórmula. ¿Cómo quedaría despejada resistencia? Pues resistencia está dividiendo, primero la paso multiplicando a la potencia y la potencia que va a quedar multiplicando la paso dividiendo. O sea que prácticamente es intercambiar a la potencia y a la resistencia. Me va a quedar resistencia igual a voltaje al cuadrado entre potencia. Únicamente intercambio posiciones entre la potencia y la resistencia, pues. Sustituyendo los datos conocidos, el voltaje al cuadrado, o sea, 110 volts, lo voy a elevar al cuadrado y eso lo voy a dividir entre la potencia, que son 1.2 por 10 a la 3 watts. Hacemos esas operaciones, 110 al cuadrado, lo que resulte lo divido entre 1.2 por 10 a la 3, 1.2 por 10 a la 3, y el resultado es la resistencia, 10.08, pues voy a dejarlo en 10, ¿ok? 10.08 ohms, 10 ohms, ¿sí? Esa es la resistencia de la secadora de cabello. 10 ohms es la resistencia que tiene esa secadora de cabello. Y en el inciso B nos dicen
que comparemos su potencia con la que desarrollaría si se conectara a un enchufe de 200. Ahora el voltaje al que se va a conectar es de 220 volts. Y la resistencia va a ser la misma, o sea, la resistencia es la de 10 ohms que acabamos de calcular. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Calcular la potencia ahora y compararla con la potencia que desarrolla cuando se conecta a 110 volts. ¿Qué va a pasar ahora con la potencia? Pues la fórmula ya la tenemos aquí, voltaje al cuadrado entre resistencia. Es la misma fórmula que vamos a utilizar, ¿sí? La potencia es voltaje al cuadrado entre resistencia, pero ahora el voltaje es 220. 220 volts lo elevo al cuadrado y lo divido entre la resistencia que son 10 ohms. ¿Cuánto me va a dar esta potencia? Hago la operación esa, 220 lo elevo al cuadrado y lo que resulte lo divido entre 10. Nos da un valor de 4.840 watts. ¿Ok? Si lo queremos expresar en notación científica, como está expresada la potencia original, esta potencia la podemos expresar como 4.84 por 10 a la 3 watts. Y vean que de 1.2 a 4.84 la potencia se cuadruplicó, es 4 veces más. ¿Cómo puedo saber exactamente cuántas veces más grande es esta potencia? Pues divido los 4.84 por 10 a la 3, lo divido entre el 1.2 por 10 a la 3 y me da exactamente 4.03, o sea, es 4 veces mayor esta potencia que la potencia original, la potencia de 1.2 por 10 a la 3. Eso es si la secadora de cabello se conectara a un enchufe de 220 volts. Lo que sí les sugiero es que no lo hagan en casa. Así de fácil.